Amigos, muy buenas noches. Alejandro, buenas Hola, noches. Doctor, buenas noches a todos. Bueno, pues aquí estamos empezando año y empezando nuevamente con nuestra serie de programas de verdades divinas. Así que pues vamos a dar comienzo y pedimos perdón por el retraso, que ya es costumbre en nosotros. Bueno, pues. Pero no es culpa de nosotros, es culpa del staff técnico. Bueno, hay que buscar chivo expiatorio, culpable. Bueno, a ver, Alecín, podemos empezar. Dice Mercedes, ¿se puede decir que viviendo en divina voluntad seremos transformados y divinizados en la Santísima Trinidad? ¿Podría decirme, por favor? Bueno, o sea, la transformación es exactamente este cambio de voluntad. O sea, no es que nuestra voluntad se quite o desaparezca, sino que la divina voluntad va a dotar a nuestra voluntad, a nuestra alma, con todo lo de ella. Y se va a llevar a cabo esta transformación haciendo la igualdad con la santidad, con la divinidad. Que eso es lo que el catecismo de la Iglesia nos dice en el número 260, ¿no? O sea que la finalidad de la divinidad es la perfecta igualdad del alma con la Santísima Trinidad. La voluntad, que es la que representa al Padre, con la voluntad de Dios en nosotros. La inteligencia, que representa al Hijo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, es cambiando, dándonos esa parte de ciencia divina, lo que se llama ciencia infusa. Y el amor divino, o sea, ese amor que ahora también se nos va a dotar para poder corresponder al Padre y a la divinidad en un amor, pero un amor igual al de él. Dice Silvia, en la práctica muy cotidiana de intentar vivir en la divina voluntad, me confundo en la parte de querer tomar un gusto, es decir, comer un trozo de pizza, tomar vacaciones o cosas así. ¿Cómo sé que no son actos de mi voluntad? Pensé que si me pongo en la perspectiva de no tomar ese gusto y me quedo en paz y alegría, eso sería una señal de que no estoy haciendo un acto de mi voluntad humana, sino la divina. Sin la divina, pero igual no estoy segura, pues cómo saber si no me estoy engañando a mí misma. Y también cuando pienso en el espíritu de mortificación a la hora de tomar algún gusto, aunque recuerdo el pasaje donde Jesús le dice a Luisa que si se toma un gusto en su divina voluntad, él lo ve bien, pues no está fuera de ella. Me confundo en este punto y por eso hago esta pregunta. Bueno, yo creo que aquí lo importante es entender lo siguiente. En la divina voluntad, o sea, ahora la divina voluntad dota al alma con todo lo de ella, para que todos los actos de la criatura sean realizados, pero con todo lo que la divina voluntad contiene, con los atributos de la divina voluntad. Lo que usted está pensando es decir, bueno, si me doy un gusto, o sea, si se me antoja un pedazo de pizza, o sea, ¿cómo sé si es voluntad divina o no? En la divina voluntad, todo lo que hagamos, si estamos viviendo en la divina voluntad, todo lo que hagamos es voluntad de Dios, porque es la misma voluntad. No puede haber disparidad entre lo que la criatura quiere con lo que Dios quiere. Ahora, esto va a ir moderado siempre por la moderación divina, o sea, no podemos pecar, por ejemplo, de gula. En la divina voluntad no hay gula. Y si empezamos con esa sensación o ese interés, entonces estamos seguros que es nuestra voluntad. Entonces no se preocupe por eso, simplemente vamos a llevar nuestra vida adelante y en todo tratar de poner la intención de darle vida a la divina voluntad en lo que hagamos. Comer un pedazo de pizza, cómaselo, pero tratando de poner
la intención de que sea la divina voluntad quien lleve a cabo ese acto. O invitar a Jesús a que lo comparta o que lo haga junto con nosotros. Pero no se pregunte ya si es o no es, porque a veces el querer mortificarnos también es un acto de voluntad humana. En una remembranza de las prácticas antiguas, o sea, de ayuno, de mortificación y todo. Así que vivamos más tranquilos, no pongamos escrúpulo en todos, porque el escrúpulo es uno de los obstáculos para llegar a vivir en la divina voluntad. Dice Roberto, doctor, en el penúltimo programa del Libro de Cielo de la lección del noviembre 28, 1923, usted mencionó que Dios quiere darnos su propia naturaleza. ¿Podría decirme el numeral del catecismo? ¿Dónde está? Si no mal me equivoco, es el 460. Pero ahorita se lo decimos, o sea, con exactitud. Dice Silvia, al comprender que la humanidad es donde Dios puede ejercer su palabra a través de nuestra boca, su latido a través de nuestro corazón, su paso a través de nuestro pie, etc., me surge una duda adjunta. ¿Cómo es que los ángeles, siendo seres espirituales, pudieron hablar con María y otros personajes bíblicos apareciendo como materializados, incluso cantar gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, a los pastores? No entiendo cuál sea la pregunta, o sea, ¿cómo un ser espiritual se puede materializar? O sea... Sí, porque como dice que en la divina voluntad el paso es la divina voluntad y el... Exacto, sí. Entonces, ¿qué cuerpo utilizarían los ángeles o cómo sería eso? Bueno, yo pienso que esto no es en realidad muy problemático, es una apariencia. O sea, no es una encarnación, sino es una apariencia, ¿no? En el libro de Tobit, el ángel que guía a... Sí, ¿verdad? Es el ángel que lo guía para ir a encontrar a la pariente con la cual se va a casar. Y regresa, en algún momento dado le ofrecen incluso de comer y él dice que no. O sea, no es su apariencia es física para mostrarse, pero no es una encarnación del espíritu angélico. Dice, sí, pero la pregunta sería, ¿cómo puede hablar si no tiene boca? Yuka. Volvemos otra vez a lo mismo. Toma la apariencia y en un momento dado, o sea, el ángel puede emitir un sonido. Si recordamos la forma como Jesús se comunica con Luisa, ya sé que es diferente Jesús y el ángel, pero vale lo mismo. Como internamente. O sea, es comunicación como si fuera telepática, de pensamiento a pensamiento. Comunicación de idea, o sea, comunica una idea y dentro de esa idea se desarrolla todo un tema. Pero dice Luisa, a veces se comunica con palabras como las nuestras. O sea, palabras así normales. Entonces yo no veo realmente dificultad, sobre todo pensando en lo siguiente, que parece un pensamiento infantil, pero es válido. Dios lo puede todo. Entonces, si Dios lo puede todo, puede hacer que un espíritu angélico pueda llegar y comunicarse de esta manera y aparecer de esta manera. ¿Sí? No le veo dificultad. Dice Lucy, en ese intercambio de vida, cuando, como en mi caso, soy persona con discapacidad visual, el comprender que es Jesús quien se une a mí y yo a Él, y ofrecerlo al Padre para su gloria y el bien de las criaturas, significaría que realmente estoy haciendo vida en mí
la divina voluntad o estoy cayendo en la soberbia y la fantasía? No, creo que está bien, ¿no? Dice Miriam. A veces me preocupa un poco porque descubro que todas mis devociones, oraciones y prácticas han quedado atrás según su comentario. ¿Está bien que me pase esto? Totalmente, yo diría que está totalmente bien. Vamos a recordar que Jesús nos pide el desapego de todo. Nos va pidiendo poco a poco irnos desapegando de todas las cosas. Incluso le dice a Luisa, incluso de las virtudes. Ahora, Él nos va a conceder cuando nosotros realmente creamos que en esto de la divina voluntad, lo tengamos como seguridad. Esa fe nos va a permitir 3 gozos. Conocer las cosas de Dios, o sea, entender lo que Dios quiere, lo que Dios habla en los escritos o en la revelación pública, o sea, en los evangelios, en fin. El desapego total de todo y el fastidio de las cosas donde antes yo me sentía atraído, ahora voy a empezar a sentir fastidio. Entonces, lo que siempre decimos cuando se nos pregunta, ¿debo dejar lo que estoy haciendo? Es simplemente lo siguiente. Siga en donde está, no poniéndolo como vida suya, sino la vida de la persona debe estar enfocada en hacer vida la divina voluntad de nosotros. La intención de acudir a estos lugares, a estas prácticas en que antes hacíamos, ya no será la misma que teníamos antes. Ahora será la intención de vivir, de darle vida a la divina voluntad en nosotros. Y por último, o sea, ¿cómo decir? En el momento que yo sienta el fastidio, eso es comunicación de Dios. O sea, Dios me está apartando aquello y me está haciendo gozar o vivir su voluntad en plenitud, así que no caiga otra vez en lo mismo de escrúpulos y simplemente déjelo. Dice Leticia, doctor, en una de las lecturas la Virgen le dice a Luisa que rece, que se vista con las insignias o serán estigmas de Jesús y que así se presente ante la Suprema Majestad. Así es. ¿Me podría decir cuál lectura es? Está en el volumen 13 y dice las oraciones más potentes. Ahorita le pedimos también no sé si ya encontramos lo de la naturaleza, ¿sí? ¿Sí fue el 460? Sí, es 460. Entonces el del catecismo es el 460. Y esto de las oraciones más potentes es en el volumen 13, ahorita, y es casi al final, si no me equivoco, ahorita lo checamos. Dice Leticia, en el volumen 21 Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en la divina voluntad debe tomar los actos de la vida y todo lo de ellos y se los dé para darle la gloria al Padre. Mi pregunta... ¿Los actos de la vida? Pues no sé, más o menos eso dice. Debe tomar los actos de la vida. Bueno, todo lo que uno hace, ¿no? Y todo lo de ellos. Y se los dé para darle la gloria al Padre. Dice, mi pregunta es, ahora nosotros no solo debemos tomar todo de la Virgen y de Jesús, sino también lo de Luisa. Claro. O sea, la divina voluntad abarca todo. La divina voluntad es infinita y abarca a todo y a todos. Por lo tanto, todos los bienes, todos los actos buenos o los actos divinos que se haya hecho Jesús, que haya hecho María o que haya hecho Luisa, los podemos tomar. Nos unimos a los de Jesús, nos unimos a los de María y nos unimos a los de Luisa. Nos unimos y aumentamos o valorizamos más los actos buenos de todos los santos que fueron hechos en voluntad humana. Y ahora les ponemos el agregado de un acto de voluntad divina para mayor gloria de ellos y mayor gloria de Dios.
los actos malos para rehacerlos, y ahí entran los nuestros. Nuestros actos buenos y nuestros actos malos siempre los podremos o rehacer o incrementar con la vida divina. Si era la lectura, pues, es 11:126. No. Dice las oraciones más potentes. Y sí es la que dice la Virgen en Dice Luisa, mamá mía, recemos juntas, pues por mí sola yo no sé rezar. Uh-huh. Y ella agrega así las oraciones más potentes. Sí, entonces, perdón, era en el volumen 11, la lectura 126. De junio 15, 1916. Esto es algo que yo quisiera retomar un poquito este tema, porque esas oraciones, ¿cuáles oraciones? ¿Qué oración le dijo? Pues eran giros. O sea, es sumergirse en la divina voluntad, tomar todo lo de Jesús y ponérnoslo como nuestro y presentarnos ante el Padre Celestial para la petición que queramos hacer. Y la única petición que se puede hacer dentro de la divina voluntad es el reino. Así que con esa característica de revestirnos con todas las llagas de Jesús, con su corona, con los flagelos, con los latigazos que le dieron, con los clavos, todo, es como podemos hacer que el Padre ceda a lo que estamos pidiendo, ¿no? Dice Dora, hay algunos grupos de WhatsApp en donde comparten las 24 horas de la pasión, etcétera. Últimamente compartieron un grupo para hacer ayuno. ¿Qué piensa de esto? Porque creo que se revuelve mucho lo que es la parte de la redención, lo que nos pide Jesús en sus libros de cielo. ¿Cuál es su opinión? No me gusta mucho hablar de estos temas, pero porque a veces representan cierto, ¿cómo diríamos? Escándalo, son complicados. Pero el ayuno es una práctica de la voluntad humana. Es una práctica de la voluntad humana que se está queriendo purificar, que está queriendo progresar en este camino de espiritual para acercarse cada vez más a la divinidad. En la divina voluntad, o sea, la que purifica y la que hace todo es la divina voluntad en el alma. El alma, lo único que el alma debe tener en la mente es el vivir, el darle vida a la divina voluntad. Si yo me regreso a querer hacer ayuno, me estoy saliendo de la divina voluntad. Esto, perdón que lo diga de esta manera, pero bueno, o sea, hay que entenderlo y usted ya lo entendió. O sea, regresarnos es simplemente el tener un acto de voluntad humana. A veces hay personas que lo dicen, incluso religiosos que lo dicen, que para poder tener esta divina voluntad necesitamos purificarnos del todo. Pero necesitamos purificarnos con nuestros medios o con los medios que la Iglesia nos ofrece. También, o sea, no es exacto a lo que Jesús dice. Jesús nos dice que en el momento que el alma conoce que existe la divina voluntad, que le gusta, que lo quiere, que tiene la fe segura de que eso es y desea entrar en ella, dice, en ese momento todo está hecho. Y mi voluntad, si el alma está manchada, si tiene las espinas del pecado, lo que tenga mi voluntad la purifica del todo, ¿sí? Para que no haya problema con la unión del acto humano con el acto divino. Así que yo le diría, ¿está usted en lo cierto?
esto confunde y desafortunadamente yo pienso que esto es un ataque, lo voy a decir abiertamente, es un ataque del enemigo para no entrar a vivir en la divina voluntad, porque siempre estamos con el escrúpulo o con las situaciones de regresar al pasado para poder entrar a esta divina voluntad. Y recordemos que esto no es un logro de la criatura, no es un logro que la criatura lo vaya consiguiendo por medio de sus virtudes o por medio de sus actos. Esto es un don. Es un don que Dios da. Hay muchas claves para entenderlo, pero ahorita vamos a quedarnos así. No es necesario. Dice Juan Pablo, ¿una persona con depresión puede combatir en divina voluntad o se tiene que aceptar y ofrecer a Jesús? ¿O cómo se le puede hacer? Una persona con depresión, si logra entender en sus ratos lúcidos y logra realmente querer vivir en la divina voluntad, se cura. Listo. Dice Alejandro, o sea que no se trata de no mortificarme, sino de no perder la paz. Así es. Y si en algún momento dado Jesús quisiera alguna mortificación, esa me la va a poner muy clara enfrente. Pero la mortificación, el ayuno que Dios quiere es de mi voluntad. Esa es mi. ¿Qué mayor mortificación que no darle nunca vida a un acto de nuestra voluntad, ni siquiera en un respiro? ¿Qué mayor ayuno que jamás volver a tener tampoco un acto de voluntad humana? Dice Alejandro también, ¿se puede tomar como mortificación el hecho que las personas con quien convivo, al escuchar yo los programas, ponen música, hablan duro, muestran irrespeto con el tema? ¿Y qué debo hacer? ¿Quiénes son? ¿Su familia? La misma, puede ser su familia u otras, no sé. Pero la gente con la que convive, pues simplemente, o sea, va a ser muy difícil que se concentre en ese ambiente. Si usted puede hacerlo, o sea, simplemente pida silencio. Si no puede, bueno, trate de aislarse, y si no puede, pues entonces no intente lo imposible. Y hágalo en su interior, hágalo poco a poco. O sea, tenemos muchos modos en la actualidad de poder leer, de poder escuchar, de poder meditar sin necesidad de estar en un lugar preciso, ¿no? Simplemente con el celular. Dice Silvia, en el volumen 31-21, Jesús dice que Él no solo nace en todos los corazones, sino que también nace en las cosas creadas. Y se me hizo un nudo en la cabeza, querido doctor. No tengo ningún problema en comprender que el nacimiento de Cristo es algo universal, pero yo entendía que la divina voluntad hacía correr los atributos de Dios hacia nosotros en las cosas creadas, pero no su misma vida. ¿Cómo puedo compaginar estas dos ideas? Bueno, Jesús le dice a Luisa que en todo lo creado Él ha puesto un valor, un oficio y un amor para nosotros. Aparte, en San Pablo nos habla de que en cada cosa creada Dios está manifestando un atributo de Él, los atributos de Dios. Y Jesús nos dice, y no, mi voluntad no deja esas cosas a expensas de la cosa creada, sino que mi voluntad se queda en la cosa creada para ser ella misma la que nos lo traiga a nosotros. Entonces, en cada cosa que nosotros recibimos, puede ser en el canto de un pájaro, puede ser en la vista de un atardecer, o en algún paisaje, algo que nos guste, en el sabor de algo, o sea, en cualquier cosa creada, tenemos esa recepción del amor de Dios para mí, de un oficio que la cosa creada tiene. ¿Qué oficio? El agua, el oficio de alimentarme, el oficio de limpiarme.
y tiene un valor, el valor de un acto divino. Pero aparte tiene, ahí se está manifestando un atributo de Dios. Y luego, todo eso que se lo podría dejar al agua para que sea el agua la que me lo traiga, la divina voluntad se queda en el agua, no como vida, esto es importante, no es como vida, pero se queda ahí para que cuando yo lo reciba, sea ella la que me lo entregue. Y si yo conozco esto, entonces aparte de recibir eso, estoy recibiendo la divina voluntad. Y yo pregunto, ¿que no la humanidad de Jesús está sujeta a la divina voluntad? ¿Que no lo que tiene en sujeto a la humanidad de Jesús, al Jesús completo en la Eucaristía, no es la divina voluntad? Por lo tanto, en el momento de recibirla, ¿estoy recibiendo a Jesús? Por supuesto. Dice Rafael, yo le estaba hablando de la divina voluntad a una persona y me preguntó que si una solo se sale de la divina voluntad cuando peca y si cuando se confiesa vuelve a entrar en divina voluntad. ¿Qué opina? Bueno, sí, o sea, nosotros tenemos ya la enorme facilidad de tener una redención, o sea, tener a un Jesús redentor, y que yo, viviendo en la divina voluntad, si desafortunadamente cometo un pecado, bueno, me confieso, recibo el perdón y puedo volverme a introducir, cosa que, por ejemplo, Adán no tuvo. Adán, o sea, pecó, se salió, pero no había un redentor que lo volviera a introducir. Así que sí, no hay problema. Si no fuera así, nadie llegaría a vivir en la divina voluntad. Serían contados con los dedos de una mano, ¿no? Aquel que nunca, nunca, nunca peque. Sí. Javier pregunta, ¿en qué volumen Jesús le contesta a Luisa que nuestro padre Adán fue el más santo de los santos? Uy. En el... ¿qué? En el 23-5 de octubre 2 de 1927, el título dice, Adán fue el más santo antes de pecar, dice Leticia. Doctor, en la obra de María Valtorta, Jesús y la Virgen dan alusión a la divina voluntad, pues hablan de actos de fundirse y otras palabras que he leído en el libro de cielo, ¿es así? Y lo dice, ¿vivió María Valtorta en divina voluntad? Bueno, son dos preguntas. Dos preguntas diferentes. O sea, en la obra de María Valtorta, que yo recuerde, hay una parte hermosísima donde Jesús está hablando de lo que representan sus seguidores. Y está hablando de los santos, de las personas que se van a consagrar a Él, en fin. Y de repente empieza a hablar de las personas que van a vivir en una santidad diferente. No dice van a vivir en mi voluntad. Y se extasía totalmente y les dice a los apóstoles, ahora váyanse y déjenme gozar de esta visión que estoy teniendo. Que haya pasajes en los cuales ese fundirse, Jesús lo dice, por supuesto, pero es un fundirse sin adquirir la naturaleza divina y sin adquirir las propiedades divinas. Es un simple estar juntos. Es como San Pablo que dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Así que bueno, eso también es totalmente posible, ¿no? Pero digo, esta parte que recuerdo ahorita, o sea, no me pregunten dónde está porque no lo tengo ahorita presente. Pero sí, o sea, él se extasía con esto. María Valtorta vivió o no vivió la divina voluntad, no lo sabemos. ¿Pudo haberla vivido? Sí, porque ella es posterior a Luisa. Quizá pudo tener acceso a algunos escritos de Luisa o algunas noticias. En realidad, los últimos años de María Valtorta, ella está aparentemente ya fuera de sí, sin sentido, o sea, está
¿cómo diríamos? Bueno, ya no tiene, ya no es consciente de sí misma, pero en el interior Jesús pudo haber hablado, pudo haberle dicho, no sabemos, pero bueno, eso no tiene importancia. Lo importante es la obra que ella escribió y la opinión que Jesús da de esa obra. Esa obra va a ser una obra de gran beneficio para la iglesia regenerada. O sea, y si vemos, la parte de María Valtorta es la parte descriptiva de la vida de Jesús, la parte humana de la vida de Jesús, y la parte de Luisa es el complemento perfecto porque es lo que Jesús es en su interior. O sea, sería santidad humana perfectamente explicada, santidad divina perfectamente explicada. Así que entre las dos obras vamos a tener el conocimiento perfecto de Jesús. Dice Marjorie, en el libro de Cielo Jesús dice que debemos cuidar nuestros deberes de Estado. Literalmente no recuerdo cómo lo dice, pero es algo así. También en el libro de María Valtorta lo dice, especialmente cuando se trata de la mujer que quiere servirle y es casada. En las horas de la pasión también no recuerdo palabras textuales, pero Jesús pide reparar por las criaturas que anteponen el cariño o algo así de los familiares y personas cercanas a servirle o seguirlo. ¿Me puede explicar esto, por favor? Creo que eso es simple y sencillamente faltar al primer mandamiento, ¿no? Uh-huh. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas. En términos generales, el anteponer el amor hacia Dios, anteponerlo o posponerlo por el amor a las criaturas, por el amor a las personas, es total y absolutamente es un robo lo que le estamos haciendo a Jesús, porque el amor que nosotros tenemos es dado por Él. No sé exactamente cuál sea el meollo de la duda. ¿Es malo el posponerlo? Sí. Pero dice que Jesús dice que debemos cuidar nuestros deberes de Estado. Pero por eso, ahí está Jesús mis deberes de Estado son obligación de cumplirlos y ahí estoy cumpliendo la voluntad de Dios, pero voy a cumplirlos dándoles vida a la divina voluntad en esos deberes. Perdón, no más quiero leer esto del Padre Dengo porque que bueno, bendiciones, dice, para todos en la divina voluntad mañana iniciamos la lectura de los escritos de Luisa en nuestro monasterio contemplativo. Les agradezco, bueno, infinitamente su aporte y les solicito su oración y apoyo. Por supuesto, Padre, y de veras una magnífica noticia. Y bueno, ahora tendremos mayor aporte de ustedes, pero desde la divina voluntad, ¿sí? Así que es maravilloso. Magda dice, a Luisa Jesús dice que tenía su germen humano aplastado. ¿Será que será solo ella o podría elegir más almas que mantenga su germen como a Luisa? Yo pienso, de acuerdo a todo lo que Jesús dice en los escritos, que es prácticamente a todos, porque él habla de que cuando la divina voluntad entre en un alma y como vida, o sea, cuando ya se esté viviendo en la divina voluntad, esa alma ya no tendrá tentaciones, las pasiones huirán de ella y prácticamente no habrá pecado. Entonces, en esa alma lo que está rigiendo es la voluntad divina, y la voluntad divina está de alguna manera poniendo fuera a esta parte humana del germen que es corrupto, ¿no? Pero ojo, perdón, porque esto también es importante. Ese germen humano, aunque se mantenga a un lado sin actuar, si esta persona es una persona de vida social
persona casada que se uniera a otra persona que está viviendo en la divina voluntad, sus hijos nacerán con el germen humano corrupto. O sea, nunca va a haber un hijo, un niño que nazca sin el pecado original, o sea, inmaculado, que esa es otra de las ideas erróneas que están corriendo, que cuando el reino ya esté establecido en la tierra, que entonces en ese momento dos personas que se unan, que vivan en la divina voluntad, sus hijos nacerán sin el pecado original. No, todo mundo seguirá naciendo en pecado original, necesitado de la redención, y esa es otra de las causas por las que la Iglesia tendrá que continuar en su labor de ahora, en esa repartición, en ese dar todos los bienes de la redención. Dice Sonia, quisiera me aclare si girar es hacer vida divina, llevar al Padre todos los actos de las criaturas rehechos en divina voluntad como si los hubieran hecho ellos. ¿Qué bien trae para aquellas criaturas que le dicen no a Dios? Por eso girar es lo que usted dice, girar es tomar parte en las obras de Dios, girar es llevarle todos los actos de toda la humanidad rehechos en la divina voluntad, y Dios corresponde con gracias para esas personas, pero los corresponde a través de la persona que se los entregó. Y ahora la persona que se los entregó los tiene que poner a disposición de los demás, pero no se los puede imponer. O sea, los deja a disposición por si algún día esa alma quisiera aprovecharlos, se va a valer de ello, aunque no sepa ni de dónde le viene la gracia, la fuerza, el conocimiento, la decisión de poder, de convertirse. ¿Sí? Así que sí, así es. Pregunta María Elena que si se grabó el retiro de Atlanta y si lo vamos a poner. Bueno, sí se grabó, lo van a subir en la página de Radio Fátima de Atlanta. No recuerdo la dirección exacta, o sea, pero yo creo que es muy sencillo localizarla. Es Radio Fátima de Atlanta. Así que no creo que haya problema, pero sí lo van a subir. Dice Asterix, cuando habla de rehacer los actos malos, ¿se refiere a volver a hacerlos o cambiarlos por lo que desearíamos hubieran sido? Ofrecerle a Jesús el acto contrario a lo que le dieron. Si hubo una falta de amor en algún acto, bueno, ahora yo le voy a dar amor a través de ese acto. O sea, es rehacer lo que le faltó a ese acto para dárselo a Jesús. Que no reciba la ofensa, que no reciba el agravio, que no reciba todo lo malo que le estamos dando como humanidad, sino que reciba la parte, ¿cómo diríamos? La parte divina de un acto divino, un pensamiento divino por cada pensamiento malo, una palabra divina por cada palabra mala, un acto divino por cada acto pecaminoso, y así. Dice Roberto, doctor, en la lección 1931 el Señor menciona qué atributo puso en diferentes cosas de la creación. A mí me gusta girar en las gotas de agua, pero en esa lección no menciona el agua. ¿Me puede ayudar y decirme qué atributo puso Dios en el agua? Madre Santa, ahora sí me la puso difícil. O sea, en el agua, ¿qué atributo pudo poner? No sé, o sea, la pureza, la frescura, no lo tengo así en la mano, no sé, pero lo que sí es seguro que tiene un atributo. Nos dice Jesús que en la medida que si queremos conocer qué atributos divinos puso Dios en las cosas creadas, debemos girar en las cosas creadas. Ya me descubrí diciendo que no he girado en el agua, pero bueno, sí se entiende, ¿no?
O sea, él, por ejemplo, dice en el mar el movimiento continuo, el murmullo, la fecundidad, en fin, en el viento, la fuerza, la pureza, en fin. Pero así en el agua no sabría decirle. Dice Marjorie, antes me preocupaba y se me hacía un enredo en cuanto a los giros y hacer reparaciones y rehacer los actos. Ahora no me preocupo tanto, hago lo que creo o me sale y sé que Jesús lo toma como Él lo necesita o quiere. Estoy en lo correcto. Sí, así es. El punto es que lo haga con la intención de hacerlo en la divina voluntad, nada más. Y luego Marjorie dice que está, o sea, ella misma dice, quería preguntarle si tiene conocimiento, si hay algún grupo de lectura aquí en San José, Costa Rica, o si alguien que esté viendo su programa de mi país sabe, se puede comunicar conmigo. Pero yo creo que ya no está hoy. Esto quedó nada más del programa anterior. ¿No? ¿Por qué no? Si con el padre Dengo se podría comunicar. Yo no sé si el padre Dengo tenga noticia. Yo sé que hay grupos en Costa Rica. O sea, eso es seguro. Probablemente hay una persona que es de ahí, de Costa Rica, que ahora vive en Estados Unidos, pero él formó varios grupos ahí en Costa Rica. Así que yo creo que sí, será cuestión de investigar y se lo comunicamos si lo tenemos, con mucho gusto. Dice Miriam, el médico naturista me descubrió metales pesados en el organismo y me recomendó, entre otros, beber mucha agua, pero colocando un imán debajo del recipiente de vidrio. Esto es anticristiano y lo puedo hacer según la divina voluntad. Los imanes. Me voy a echar encima a medio mundo. Definitivamente no es no es congruente con nuestra religión. O sea, todo lo que es medicina alternativa, todo lo que está saliendo en la actualidad, tiene orígenes que no son seguros, vamos a decirlo de esta manera. Y los imanes es una de las cosas más raras de este mundo, en donde los diagnósticos, los tratamientos y todo lo que se requiere se hace preguntándole al cuerpo y el cuerpo responde. Perdón, pero esto es totalmente, ¿cómo diríamos? Anormal o paranormal y no entraría dentro del ambiente o de lo que pudiéramos hacer, ¿no? Es lo único que le puedo decir. Dice Reina, los que leen los libros de cielo pasaremos por lo mismo que pasó con Luisa Picarreta. Si se refiere a toda la parte del sufrimiento, la parte de víctima, de alma víctima y todo, le voy a contestar sí y no. Sí, porque en el momento que vivamos en la divina voluntad, tenemos la vida de Jesús en nosotros. Por lo tanto, la vida de Jesús fue un victimado, y ese victimado lo vamos a tener inserto en nuestra vida y nos vamos a convertir en almas víctimas. Que quizá Jesús a alguna alma le vaya a participar los sufrimientos físicos, puede ser, pero no es lo habitual. ¿Cómo decirlo? Estamos participando de todo lo que Jesús hizo, ¿sí? No sé qué más podríamos decir, o sea, de esto. Tomamos la vida de Jesús como nuestra y todo lo de Jesús es nuestro. Así que lo que Él hizo, lo que Él realizó, lo que Él logró, ahora lo tenemos como nuestro. Así que... Dice María, doctor, mi pregunta es,
Al hacer un giro, ya sea bañarme con la sangre de Jesús o llevar la sangre a las almas, me siento indigna como muy poca cosa para estar tan cerca de ellos. No sé si estoy mal. Bueno, la indignidad del ser humano está en no vivir en la divina voluntad. En el momento que nosotros hacemos la intención de entrar o de vivir en la divina voluntad, en ese momento no es que nos volvamos dignos, sino que ya no somos nosotros, sino es la divina voluntad de nosotros. Y la divina voluntad es digna. El sentirse indigna, el sentirse que no es bueno hacerlo, vamos a decirlo así, eso es un ataque del enemigo también. Dice Gustavo, ¿cómo se le da luz al alma en la divina voluntad? ¿Cómo se le da luz al alma, a mi alma? Bueno, con el conocimiento. ¿Cómo se le da luz al alma de otros, que no sea yo, o sea, del prójimo? Poniendo a su disposición todo lo que la divina voluntad contiene. Pero recuerden, no se lo puede imponer. Lo puede dejar ahí en espera de que él se decida. Le puede dar luz comunicándole con medio de la palabra, o sea, lo que es la divina voluntad, si es que lo permite. Le puede dar luz con su ejemplo de vida, con su ejemplo de cambio, si es que se conocían de antes, en fin. Es siempre por medio del conocimiento. Y la mayor luz que le puede dar es la que la divinidad da por haber rehecho esos actos, pero esa es la que no se le puede imponer. O sea, ¿cómo reparar una falta de caridad al prójimo? Bueno, simplemente, o sea, desde la divina voluntad fue un acto que no se hizo hacia esa persona y no se hizo hacia Jesús. Ahora usted puede en la divina voluntad rehacer ese acto desde la divina voluntad, aunque no se lleve a cabo. O si tiene la oportunidad de rehacerlo, o sea, incluso en forma material, perfecto. O sea, porque eso completaría las dos fases, tanto la espiritual como la corporal, ¿sí? El resto, o sea, de que dice asumir el reproche de los demás, bueno, pues deje que los demás hablen, eso no importa. O sea, simplemente tómelo como algo venido de Jesús, que son los reproches que las almas le hacen a Jesús por todo lo que supuestamente él hace, y dedíquese a reparar a Jesús, en vez de reproche, dele una aceptación, un amor, en fin. Dice Magda, doctor, cuando Luisa perdía sus sentidos, ¿sería que su alma salía de su cuerpo? Y si era así, ¿dónde se encontraba su alma? El alma se quedaba en el cuerpo de Luisa, porque el alma es la que vivifica el cuerpo. Lo que Jesús hacía que saliera era el espíritu. ¿Dónde se encontraba el espíritu junto con Jesús? ¿Dónde? Donde él quería llevarla. O sea, no hay un lugar así que digamos, es que se van a tal parte. No. Jesús la llevaba, la hacía ver determinados lugares, determinadas ciudades, determinadas reuniones de personas, en fin. Pero eso es a donde Jesús quería llevarlo. Dice Giovanna, cuando ya se establezca el reino de la divina voluntad aquí en la tierra, ya no morirán niños, y los adultos que mueran solo se quedarán dormidos y sin dolor de la muerte, y nadie morirá antes de los 100 años. Bueno, eso lo dice Jesús. Bueno, eso está parte en la revelación pública, creo que es en Joel. Sí, ¿verdad? En el profeta Joel, en que todo volverá y será un vergel y será un paraíso. Jesús lo dice también en Luisa, dice que cuando el reino se establezca, más que se establezca, que se difunda, porque establecido ya está en Luisa, ¿no? Entonces, cuando ese reino se difunda,
También, dice, también en la parte natural, en el cuerpo, habrá cambios. Habla de que nadie construirá para no habitar, o sea, habitará lo que construya, que el que muera a los 100 años se reputará como alguien que no mereció seguir su vida, o sea, que sí que la vida se hará más longeva. En fin, que los males, las enfermedades desaparecerán y la muerte, que aunque seguirá existiendo, esto es importante, porque también hay personas que opinan que ya después no va a haber muerte, que la muerte se va a vencer. No, definitivamente eso también es una interpretación errónea. La muerte seguirá existiendo porque ya es una ley para el ser humano morir. Pero ya no será esa muerte horrenda en que se sufra corrupción. Y Jesús dice, permanecerán como sentados esperando el momento de la resurrección. Así que sí. Dice Hilda, desde la divina voluntad, ¿cómo puedo yo comprender las llamadas misa de sanación, de la renovación carismática y la palabra de conocimiento, que al final de cada misa comienza a pedir el feligrés que se levante a dar testimonio de alguna sanación que haya ocurrido? Pues no es divina voluntad. Eso no es divina voluntad, eso son misas de sanación, sesiones de generalmente encaminadas dentro de la renovación. Y son buenas, pues sí, o sea, en realidad tiene una razón de ser, purifican, hacen el bien a las almas, pero no es divina voluntad. Se ha querido mezclar, hay muchos, o sea, presbíteros que lo hacen, pero no tienen todavía la noción exacta de lo que es esta divina voluntad y por eso lo combinan. Pero no es divina voluntad. Dice Reina, ¿en qué volumen comienza uno a vivir en divina voluntad? Comienza usted a vivir en divina voluntad cuando tiene el conocimiento de lo que es y que lo desea. El volumen es indiferente. O sea, depende de esa capacidad de entrega, de esa decisión, de esa disposición de usted de vivir y de entregar lo propio. Así que no lo marquemos como volúmenes, sino lo marquemos como decisión y disposición de nuestra alma. Dice Kevin, ¿por qué si Luisa Picarreta vivió tan plenamente en divina voluntad aún no está canonizada? Bueno, porque la iglesia tiene sus trámites, tiene procesos, tiene tiempos para hacer esto. La causa de Luisa, o sea, empezó en 1994, o sea que es muy reciente. Ha pasado ya todas las pruebas más difíciles, que son el escrutinio de sus escritos para ver si están o no están en concordancia con la revelación. Ya pasó, todo está bien, no hay nada en contra. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? No sé. Esto habría que preguntárselo a la comisión encargada en el Vaticano de esto. Dice Aurora, ¿cuándo se aprobaron los escritos de María Valtorta? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se aprobaron los escritos de María Valtorta? Hubo una comisión como para los escritos de Luisa. No están aprobados, así como los escritos de Luisa no están aprobados oficialmente. Pero hay muchos testimonios de obispos, de sacerdotes, de Padre Pío, en donde habla de los escritos de María Valtorta y donde atestiguan que todo es verdad. Hay un testimonio muy interesante que es de Gabriel Roschini, que es un mariólogo, uno de los grandes mariólogos de la actualidad, en que él nunca, bueno, escribiendo de María se pasó mucho tiempo, pero nunca quería ver o entrar a conocer revelaciones privadas. Sin embargo, algo
lo llevó, quién no sabemos, yo no sé quién lo animó o qué lo animó a leer María Valtorta. Y desde ese momento, o sea, dijo que nunca había encontrado en ningún lado a una virgen viva como la había encontrado en los escritos de María Valtorta. Y escribe un libro maravilloso sobre la Virgen ahí, y de ahí en adelante continúa él escribiendo sobre estas revelaciones. Así que ese es el punto. No, oficialmente no están aprobados. Si usted quiere entrar en la página de tercerfiat.com, ahí hay un escrito que dice aprobaciones, ¿no? Aprobación de los escritos de María Valtorta, en donde están los testimonios y todo lo que se ha dicho de ellos. Elizabeth dice que si un atributo del agua podría ser la vida. Por eso podemos poner lo que queramos, no es problema, ¿no? Y que si la digitopuntura para calmar dolores sería incorrecta para la divina voluntad. Mire, le voy a ser franco, o sea, sobre tercera era yo, sinceramente no estoy muy bien enterado. Lo único que le puedo decir es que todo lo que ha salido últimamente, o sea, no es aceptado. El problema es de dónde viene el conocimiento. Entonces, yo le recomendaría que se informara un poco sobre los errores de la tercera era, de la nueva era, en donde personas más instruidas que yo en esto le pueden orientar perfectamente, ¿no? Había uno que tú me decías hace un momento, de alguien que tiene videos sobre esto, de los... Jaime Duarte habla sobre todo eso. Jaime Duarte en YouTube, creo que tiene un canal que Cisne Radio. Cisne Radio, y él habla de todos esos temas. Otra persona que yo sé que escribe y que tiene conocimiento sobre esto es Pepe González, o sea, José González de Guadalajara. Y bueno, ellos son más aptos para contestarles estas preguntas, ¿no? Pregunta, quisiera saber cómo vivir la misa en la divina voluntad para abandonar las antiguas costumbres. ¿Cómo vivir la misa? Únase a la misa, únase a lo que se está llevando a cabo en la misa. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en la misa? La repetición de la vida de Jesús, teniendo como punto culminante la Eucaristía, y ahí en ese momento, o sea, es unirnos a Jesús con nuestra voluntad, en su voluntad, para vivir lo mismo que Él vivía. Ese sería el punto. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Y cuál es la función de ellas? Por eso el alma es la que vivifica al cuerpo, es la que le da forma al cuerpo, la que informa al cuerpo, y el espíritu es la parte que está destinada a la unión con la divinidad. Sería como el alma del alma. En un giro se puede pedir a dónde se quiere girar, porque ambos lo queremos, o siempre es dejarse llevar por Jesús. No, yo pongo el destino, yo pongo el dónde quiero girar por las cosas creadas y por qué cosas creadas quiero girar, o pongo la vida de Jesús, o pongo el momento de la creación, me pongo en Adán, me pongo en los patriarcas, me pongo en donde yo quiera, y siempre y cuando vaya yo con la intención de ver, oír, aprender y reparar y rehacer los actos de las criaturas. Dice, Rodrigo, ya es la última pregunta, creo. Dice, ¿cómo entender que soy otro diferente a Dios si a la vez somos uno en Él? ¿Cómo qué? ¿Cómo entender que soy otro diferente a Dios si a la vez somos uno en Él?
Bueno, porque somos... El ejemplo que le voy a poner es como la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas. Las personas son distintas, sí. Los actos son distintos, sí. Pero la voluntad que los anima, la voluntad que los mueve es la misma. Entonces no están confundidos, no se confunden entre ellos, pero participan con todo lo que ellos tienen, pero cada uno tiene su función principal. El Padre, su función principal es el generar al Verbo. El Verbo, su función principal es corresponderle al Padre. Y la función principal del Espíritu Santo es unir esos dos seres, esos dos actos, y comunicar lo que contiene, o sea, eso que está encerrando. El Padre es creación, el Hijo es redención, el Espíritu Santo es la santificación. O sea, creo que esto sería un ejemplo. Ahora, yo tengo la misma voluntad de Él, tengo los mismos atributos, tengo los mismos dones, tengo todo lo que Él tiene, pero soy distinto de Él. Estoy unido a Él, pero soy distinto. Y mis actos, lo que me va a diferenciar son mis actos. Él dándome y yo recibiendo. Él amándome y yo correspondiendo. Sí, creo que ya son todas las preguntas. Bueno, pues amigos, muchas gracias. Si quedó alguna, pues ya en el próximo. Muchas gracias por estar con nosotros y pues si en algo les pudimos ayudar, qué bueno, si no, o sea, Sí, muchas gracias. acudan a donde les hemos pedido para que tengan más información. Hasta luego Alejandro. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios y saludos a todos. Que estén muy bien.